Bueno, primero que todo, agradecerles a todas y cada uno de ustedes por viajar, algunas de más lejos que otras. Tenemos acá representación, como escucharon, de Magallanes, de Santiago, de Valdivia, y con personas que trabajan y que llevan trabajando con una alta trayectoria en las materias de transición. Y me gustaría comenzar con una pregunta bien general, que es la pregunta que siempre nos hacemos y la pregunta que guía también este seminario. Cuando nos referimos a la transición y nos referimos a la transición justa, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las amenazas que ustedes han visto del proceso de transición? Particularmente en cómo se ha implementado durante este último gobierno que ha adoptado las narrativas de transición energética como parte de su sello, pero que como estamos viendo a partir del informe de Gabriela y como bien saben quienes están aquí presentes, no necesariamente refleja los principios o valores que una transición justa debiese cumplir. Así que para partir, si partimos por el lado de acá con Alejandra, Alejandra, si puedes presentarte brevemente también, quién eres, de dónde eres, y comentar un poquito sobre esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, Gabriela, Santi, a todo mundo. Qué bueno que estamos aquí reunidos. Me parece que es una conversación sumamente importante, así que estoy muy agradecida de la invitación y de la oportunidad de poder dialogar en torno a este tema. En lo concreto, para ir respondiendo, no hay una respuesta acabada a la pregunta, sino que podemos discutir en torno a eso. Yo quisiera relevar los enfoques que utilizamos para referirnos a la temática. En particular, bueno, yo soy abogada, soy defensora de la naturaleza, soy parte de la ONG Defensoría Ambiental, que nos dedicamos a acompañar a comunidades en conflictos socioambientales. Y dentro de nuestro trabajo, una de las cuestiones más relevantes es precisamente el enfoque ecosistémico, que es una cuestión que queda un poco fuera en general en las discusiones, sobre todo cuando se adoptan narrativas así de profundas, pero sin concretar esa profundidad, como ocurre lamentablemente con quienes están hoy día tomando decisiones. Si lo llevamos a un punto de vista o si nos enfocamos bajo las nociones ecosistémicas, donde las personas, los seres humanos, somos parte del territorio, somos parte del aire que respiramos, del agua que bebemos, del alimento que nos nutre, etcétera, etcétera, ¿no? La mirada se complejiza y es muy importante entonces también esa mirada de complejidad. Estamos en un momento crítico. Yo, escuchando los resultados que nos compartía Gaby, me venía a la mente inmediatamente el estudio que para quienes lo conocen es muy relevante y para quienes no les invito a revisarlo, de Rockström y otros, que es una investigación que ya tendrá 20 años, del 2009, que es un grupo de científicos y científicas bien grande que realizó un estudio que se llama Límites Planetarios, y lo que hizo fue identificar cuáles son los puntos críticos que el planeta, el sistema global, vuelvo al enfoque ecosistémico, requiere para poder seguir existiendo de manera sostenible. También se ha manoseado harto el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, y me parece que es un buen momento para aterrizarlo también. Ellos reconocen 9 límites planetarios que son muy críticos, en el sentido de que si es que los cruzamos, no hay vuelta atrás. De esos 9 límites planetarios, 3 ya estaban atravesados en el 2009. Hoy día se habla de la triple crisis, ¿no? La crisis de biodiversidad, la crisis climática. Dentro de esos límites planetarios, uno era el ciclo del agua. Y es bien terrible porque en tercero básico en el colegio nos enseñan que el ciclo del agua es renovable, ¿no? Contrario a lo que se ha dicho en algunas otras oportunidades, que el agua se pierde, de los ríos se pierde en el mar. No, no es así.
Pero también es cierto que el ciclo del agua también está en tensión. Y hoy día lo vemos, ¿no? O sea, la respuesta, ¿cuál es? Usar agua desalinizada. Y eso sabemos todo lo que implica. Entonces, para poder empezar a pensar en transición ecológica, socioecológica, justa, etcétera, yo partiría por poner al centro el agua. El agua como fuente de vida, por supuesto. Somos 70% agua, los seres humanos, el planeta es 70% agua. Pero el agua también con la delicadeza que tenemos que considerar en el ciclo del agua que está en riesgo. O sea, el agua no alcanza a cumplir su ciclo y se está contaminando esta idea de que usamos el agua y luego se devuelve al río sin sus propiedades. Yo creo que es sumamente relevante. Y ojo, que no quiero sacar la discusión de las problemáticas sociales que implican, sino que precisamente bajo esta mirada de complejidad, implicar estas repercusiones a nivel social en un contexto que es más amplio, ¿no? Que es ecosistémico, que dependemos del agua. Entonces, yo a veces pongo como ejemplo, hay casos emblemáticos de conflictividad socioambiental y de extractivismo minero, sobre todo, en que bueno, hay unas estrategias bien reconocidas también de ruptura del tejido social, de ofrecimientos, en fin, que terminan repercutiendo negativamente en las dinámicas sociales. Y, no sé, Dominga, por ejemplo, un poco más al sur, ofrece en el verano helados con agua desalinizada, como si fuera algo muy bondadoso de parte de ellos. Y como plantea el análisis de Gaby, claro, en el caso de estas energías renovables no convencionales, que es una nomenclatura técnica, porque renovable también tiene su letra chica. Al no emitir gases de efecto invernadero, al ser quemado el combustible, nos enceguecemos con los otros impactos y vuelvo al concepto del agua. Entonces, es bien complejo. Yo aprovecho de subrayar dos cositas que del solo título y de la sola presentación me surgen. Yo creo que no es correcto continuar porque el lenguaje crea realidad, ¿no? Con la noción de parques eólicos, parques industriales, porque da la sensación de que son parques y no son parques, son complejos. Yo preferiría que fuéramos más realistas y habláramos de complejos eólicos, porque no son parques, son complejos. Complejos no solamente por su magnitud, sino precisamente sobre todo como se da en lugares donde hay enclaves extractivos. Cuando hablamos de la economía extractivista, se requiere un lugar desde donde extraer los recursos, un lugar de consumo hacia donde llevar los recursos, pero unos enclaves extractivistas que son necesarios para que ese movimiento ocurra. Y ahí tenemos los puertos, tenemos toda esta infraestructura asociada, las líneas de transmisión, que usualmente dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental entran de manera fraccionada, se disminuyen los impactos, las áreas de influencia, etcétera, etcétera, y llegamos a lo que lamentablemente, y esto es lo segundo que quería subrayar, a la conceptualización de las denominadas zonas de sacrificio. Yo creo que es una nomenclatura que tenemos, o sea, no creo, estoy convencida de que es una nomenclatura que tenemos que utilizar con mucho cuidado. A nadie le gusta vivir en una zona de sacrificio y no nos corresponde a quienes no vivimos en esos lugares decir ese lugar es una zona de sacrificio o este lugar es una zona de sacrificio. No es un concepto jurídico, no es un concepto que esté en el ordenamiento jurídico, no va a venir una autoridad a decir, a reconocer que este lugar está siendo sacrificado. Cuando se habla de zonas de sacrificio, hay tres elementos fundamentales. El abandono del Estado es uno,
la proliferación de industrias contaminantes, extractivistas, etcétera, etcétera, es el segundo, y por supuesto y consecuentemente la vulneración de derechos humanos. Entonces, hay que tener mucho ojo con decir si tal o cual lugar es una zona de sacrificio. Corresponde a las propias comunidades que habitan esos territorios reconocerse así. Y así todo es complejo porque personas que habitan en esos territorios no quieren reconocerse en sacrificio. Y es legítimo, es muy legítimo. Lo que podemos hacer es apuntar a la problemática. Y por eso, dado que abro la conversación, quisiera que ampliáramos el foco para que la mirada fuera realmente compleja y fuera realmente en búsqueda de justicia. He dicho muchas cosas y bueno, vamos a seguir conversando. Gracias. Maravilla, muchas gracias, Alejandra. Quienes tengan preguntas, ya sea a través de la transmisión o acá, vayan anotándolas porque después de la primera ronda vamos a dejar el espacio para ampliar la conversación al público. Pame, yo creo que hay hartas cosas que conversar desde lo que presenta Gabriela y desde lo que nos cuenta Alejandra, y me gustaría escuchar un poco también sobre las complejidades de la política pública en esta materia. Tenemos instrumentos de gestión, tenemos un montón de, hoy en día, herramientas que pueden o no ser de utilidad para las comunidades o de utilidad para el empresariado y defender intereses dependiendo de cómo se usen. Entonces, cuéntanos un poquito en tu trabajo y tu trayectoria, cómo te has ido encontrando estos desafíos para la transición. Bueno, Pamela Po por acá, politóloga, Fundación Ecosur. Lo primero, me voy a tomar un poquito de la primera y segunda pregunta como para hacer una mixtura. Yo creo que dentro de todo lo que me ha tocado investigar, ver el análisis que hace la Gaby, etcétera, creo que hay que decir y reconocer que lo que estamos viviendo es una crisis del capital. El capitalismo en sí mismo como sistema económico está en una severa crisis y después de la pandemia como que se reinventa a sí mismo como sistema económico nuevamente y crea esta cosa como de la carbono neutralidad. Entonces, estamos en un discurso en el cual el norte global nos indica que para poder superar la crisis climática y ecológica, lo que tenemos que hacer es hacer un cambio tecnológico, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Que es pasar de una energía fósil sucia a una energía limpia que prácticamente haciendo solo eso, ya está. Es como que el planeta se salva. Y aquello lo que oculta, ¿cierto? Esta transición, primero no es justa, no podemos hablar de justo porque no está siendo justo en ninguna parte. Hasta ahora no he visto ningún proyecto que uno pueda decir, ¡ay, esto trajo justicia, digamos, al territorio! En España, en Europa está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo acá. O sea, hay organizaciones socioambientales, ¿cierto?, que están dando esa pelea y que además se les está criminalizando. Y acá, si uno ve las editoriales de los diarios, ya se empieza a hablar de que el mundo ecologista se opone, que no queremos nada, etcétera. Entonces, yo diría que la transición no es justa, es tecnológica solamente, y es para darle un nuevo vuelo, digamos, al capitalismo que ahora se apellida de verde, que de verde no tiene en absoluto nada, ni siquiera le da para pintarse de verde. Entonces, ese es un primer punto, diría yo, que hay que empezar a decirlo, porque si seguimos diciendo que esto es solo una crisis ecológica, una crisis climática, pareciera que el problema está en otro lugar y que no es un problema del sistema económico actual. El sistema económico actual fue creado, y si uno se va hacia muy atrás, y ahí me tomo de autoras como Federici, Mies, Chiva, han venido diciendo, Merchant también, son las mujeres que han venido repitiendo este traspaso, digamos, de feudalismo a capitalismo fue tan violento, murió tanta gente. Esto no fue la cosa romántica que nos cuentan, digamos, en los libros, que es como prácticamente el feudalismo, ups, y nos pasamos a otro sistema económico. No, esto fue violento, murieron muchos campesinos, hubo mucha resistencia, requirió cercar, digamos, los lugares que eran públicos, o sea, la gente se murió de hambre, de enfermedades, eso ocurrió, digamos, y eso es el capitalismo, digamos. Entonces, como sistema siempre ha estado basado en la violencia, y esa violencia es la que estamos viendo hoy día también en los territorios. Es violento que digan quiero producir 30 gigawatts. Lo que significa, eso es violento, porque eso implica, digamos, que los ecosistemas que están en ese lugar, las personas, los sistemas de vida,
son absolutamente desplazados, invisibilizados y a nadie le importa. Entonces, yo dentro de todas mis conclusiones, y de verdad que esto es a través del tiempo, ¿no? Es algo que he ido como, de a poco uno lo va desprendiendo, finalmente el Estado, y ahí tengo mi crítica también, es como que fue el mediador entre estas dos fuerzas, entre las empresas, digamos, y la ciudadanía, y es el que media y es la válvula, digamos, para que las cosas ocurran o no ocurran. Y lo que está haciendo el Estado actual, el Estado de Chile y en general los estados cuando se reúnen a las COP, yo no voy a las COP. Me han invitado, me pregunta, no voy a las COP porque las COP solo lo que hacen es validar este sistema tecnooptimista en la cual se discuten políticas que no van a cambiar la situación, porque si la situación la queremos cambiar y hacer una real transición que implique justicia ambiental, requiere consumir menos. Y el capitalismo en sí mismo, si consumimos menos, no funciona como sistema. Porque el capitalismo se piensa a sí mismo como un eterno crecimiento en un planeta que es un sistema cerrado, que es finito y que no tiene los recursos, digamos, para poder hacer el recambio tecnológico como lo están pensando. Hay un libro de un autor que soy re mala para acordarme de los autores, pero lo interesante es que los multimillonarios hablan del evento. Ni siquiera hablan de cambio climático, no, ellos hablan del evento. Y los supermillonarios pueden pensar soluciones, a pesar de todo el dinero que tienen, piensan soluciones individuales. No creen en lo colectivo. Porque el sistema capitalista no cree en lo colectivo. Entonces yo diría que para poder hablar de una transición real, lo que tenemos que hacer, digamos, como una forma, digamos, de darnos esperanza, de trabajar en ciertos elementos, es que la ciudadanía tiene que generar un tejido social colaborativo, cooperativo. Tenemos que ir hacia menores consumos para poder nosotros crear nuevas realidades dentro del territorio. Porque si seguimos en solo la lucha de enfrentar estos proyectos, lo que empieza a ocurrir es que nos desgastamos, llevamos años en esto, y entonces tenemos que empezar a expulsar como estas creencias, como nosotros mismos rechipearnos, porque estamos criados en esto. Entonces, si nosotros tampoco nos construimos desde ese espacio, va a ser complejo generar estas luchas, que vamos a tener que seguir empujando. Entonces, creo que por ahora lo que nos queda es, entre comillas, generar en paralelo otras realidades que disputen estas narrativas, crear una nueva narrativa. No sé si es otro sistema económico, no sé si es otra forma de vida, pero digamos que por la práctica uno empieza a hacerlo, digamos. Esa es una primera cosa. Y una segunda en que vamos a tener que resistir un poco, o quizás harto, en relación a no dejar que esto entre, porque mi sensación es que esto es una gran burbuja que se va a pinchar en algún momento. Entonces, piensen ustedes que hay proyectos que se han generado. Pensemos en proyectos como termosolares, que en Estados Unidos la planta termosolar más grande que se había construido no funciona. No está funcionando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, hay un problema con la tecnología, esa promesa que te hicieron de decir, no, si yo te iba a solucionar el problema y no está sucediendo. Y por otro lado, este sistema, y con esto cierro, digamos, es un sistema que, como el capitalismo en sí mismo requiere de demasiada energía, porque para sostener el sistema globalizado del siglo XX, que yo siento que igual está en decadencia, yo creo que el siglo XXI va a ser, mi postura es que el siglo XXI va a ser de la escasez, porque no vamos a tener el mismo nivel de energía o de petróleo barato. El petróleo, la ventaja que tiene es que puede mover muchas cosas con poca energía, entre comillas. Entonces, eso no lo vamos a tener. Entonces, vamos a empezar a entrar en una época de escasez porque las renovables, en su mejor apogeo, uno podría decir, pueden cubrir el 30% de lo que el mundo hace. Y aún así tenemos un 6% renovable a nivel mundial. Entonces, el hidrógeno es esa gran promesa tecnooptimista que yo creo que se les va a pinchar. Pero en ese intertanto en que van a tratar, digamos, de entrar con todo, vamos a tener que hacer esa resistencia. Y esa resistencia está con la sabiduría de los territorios, porque la gente sabe. No requiere pasar por la universidad para saber que eso va a dañar. Y por otro lado, recuperar esos saberes ancestrales, recuperar el tejido social que tenemos. Tenemos que desde ONGs, academia, de todos, hacer ese entramado para poder resistir que esto no entre y destruya lo que nos está quedando, digamos,
como ecosistema y de soluciones basadas en la naturaleza. Y yo creo que ahí tenemos que generar estas nuevas narrativas, digamos, de que las soluciones basadas en la naturaleza nos sostienen. Ahora, el término es totalmente ONU, me da lo mismo, pero en el fondo lo podemos ocupar, digamos, porque hay que hablar en el lenguaje que hablan ellos para poder entrar, digamos, para poder generar estas nuevas narrativas. Pero al final es la naturaleza misma la que nos está dando el soporte. Si no están los ecosistemas, no nos sostenemos, digamos. Y en este pasar, que es un poco amargo, tenemos que generar esta sostenibilidad entre nosotros. Si hacemos tejido social, yo aquí hay muchos que yo no conocía. Si generamos ese tejido, empezamos a mover la aguja, digamos. Ahí vamos todos como generando este sostenernos entre todos, que lo vamos a pasar mal, digamos, para poder sostenernos emocionalmente también. Porque estas peleas son emocionales también. Pues. Cuando veía el informe de la Gaby, te juro que me dan ganas de parar y decir como, ¿qué está pasando? Es como realmente horrible, como, ¿qué tienen en la cabeza? Bueno, tienen capitalismo y tienen egoísmo, pues si al final es así funciona esto. Y eso es lo que hay que empezar a desarmar, digamos. ¿Qué sistema económico? No sé, no tengo todas las respuestas, pero por lo menos salgamos del dogma. O sea, hay que cuestionar el dogma, digamos. Esto pareciera que uno nació en este sistema y no puede hacer otra cosa. Y yo creo que sí podemos generar otras cosas. Maravilla. Fuerte aplauso. Muchas gracias, Pame. Yo creo que también das un paso súper orgánico a Gabriela Garrido, quien nos trae experiencias que tal vez algunos de ustedes ya conocen un poquito. Gabriela viene de Magallanes. Nosotros, quienes estuvimos en el aniversario del Pueblo Chango la semana pasada, estuvimos con gente también de Puerto Natales y con gente que ha vivido luchas similares a las que se viven en el norte de Chile y que tienen harto para contarnos. Y desde ahí, desde esta mirada de articulación, desde esta mirada de fortalecimiento del tejido social, si nos puedes contar un poquito, respondiendo a las dos preguntas anteriores también, ¿por qué no? ¿Cómo ha sido su experiencia formando lo que es el panel de el panel ciudadano de hidrógeno verde Magallanes? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que han logrado? ¿Cómo lo han logrado? ¿A qué barreras se han enfrentado en el camino también? Si nos pudieses comentar un poquito. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Vengo viajando desde las 10:30 de la noche, desde Punta Arenas, pero muy contenta de estar aquí. Primero, somos el panel ciudadano sobre hidrógeno en Magallanes. Quiero hacer esa apreciación no verde. Y respondiendo a las preguntas iniciales respecto a la transición, la verdad es que me saltan a mí por lo menos muchas preguntas, porque concuerdo con ambas expositoras y lo que decía Pamela ahora último, que tiene que ver con el modelo extractivista, ¿cierto? Con el capitalismo. Entonces, combatir el cambio climático tiene que ver con reducir, ¿cierto?, nuestra economía, ¿no? Gastar menos, consumir menos. Y a mí me ha hecho mucho sentido, digamos, en este proceso de entender qué es esta industria, de entender también sobre incidencia, de entender sobre, digamos, la resistencia ante estos, digamos, industrias avasalladoras con el medio ambiente, con los territorios. Me he pillado con un montón de autores que son filósofos en torno a esto, ¿no? Y uno de los que me ha llamado más la atención es un filósofo francés, Bresson, que en realidad viene a cuestionar inicialmente la transición. La palabra transición, eh, hablando de la transición energética, en el sentido de, él plantea que en realidad la transición como concepto no existe y no ha existido y no va a existir, concordando con lo que dice Pamela, nunca en este modelo económico capitalista. Entonces, nunca en la historia del capitalismo ha existido realmente una transición energética. Si bien se ha hablado eventualmente, el mundo no para de crecer, por tanto las energías son sumatorias. Entonces, partimos con la industria maderera, ¿cierto? Vapor, energía, le dimos, le dimos, le dimos. Carbón, le dimos, le dimos, le dimos. Pero no se extinguió la industria maderera. Sigue siendo, existiendo. Se suma el carbón. Y así después se sumó el petróleo. Y ahora se suman las energías renovables y el hidrógeno, ¿cierto? Que es esta gran propuesta. Entonces,
no es la solución, no es la panacea. En temas de transición energética tiene que ver con el decrecimiento económico, o sea, no de crecimiento, sino que em, cambiar este modelo, ¿cierto? Como decía Pamela, no sé por cuál, yo tampoco soy economista, soy bióloga marina, em, pero algo hay que hacer en torno a eso. Y también otra de las cosas que he reflexionado harto en torno a la justicia, porque lo que es justo para mí puede no ser justo para ti, o puede no ser justo para alguien de Antofagasta, o no es justo para alguien de Puerto Natales, que es un concepto, digamos, perceptivo, ¿no? De algo que ocurre. Entonces, también me parece muy difícil hablar de transición energética justa en ese contexto, porque ¿qué es la justicia? Me lo pregunto primero. Y como mencionaba aquí Gabriela, ¿cierto? Alejandra, perdón, somos dos Gabrielas y Alejandra. Em, como mencionaba Alejandra, no está incorporado este concepto, ¿cierto?, de justicia ambiental dentro de la normativa chilena. O sea, ¿qué es? Entonces, ¿cómo definimos justicia? Ni siquiera tenemos un marco normativo legal, digamos, que nos permita definir eso. Entonces, para mí, digamos, y para lo que hemos estado exponiendo desde el panel ciudadano, hay distintos conflictos en las distintas dimensiones, ¿cierto? Esto, para que sea realmente justo, si estamos hablando, tiene que enfrentar las tres dimensiones, ¿no? Económica, social y ambiental, para poder algo de justicia tener en estos procesos, pero también definir como lo que mencionaba Pamela, definir cómo territorios, digamos, que van a recibir estas industrias, ¿cierto?, energéticas, qué es lo que queremos hacer realmente. Ayer conversaba con un amigo, me preguntaba, ¿por qué no le preguntamos a la gente, quién le ha preguntado a Punta Arenas si quiere que Punta Arenas tenga 500.000 habitantes? Yo te aseguro que ningún puntarenense quiere que Punta Arenas tenga 500.000 habitantes. Eso, porque es imposible, no existen ni siquiera las herramientas territoriales, y también en Magallanes existe una percepción y también que es real de una calidad de vida que es distinta, de una calidad de vida que está muy asociada a la naturaleza. Entonces, todo esto para mí tiene que ver con imaginarios impuestos tanto por el gobierno, desde Europa, desde Latinoamérica, partiendo desde que Chile va a salvar, digamos, al mundo del cambio climático. Eso no tengo idea, digamos, quién inventó eso, es un imaginario, ¿no? Traído, digamos, al país. Entonces, la verdad es que yo hago el llamado también, y como mencionaban anteriormente las expositoras, a destruir esos imaginarios, porque lo único que estamos haciendo en este concepto bien manoseado y bien sucio, ¿cierto?, de la transición energética justa, es solo profundizar esos aspectos, ¿cierto?, y las problemáticas del extractivismo y el capitalismo. O sea, es lo único que estamos haciendo. Y en Magallanes es parte de la historia también de Magallanes. La región de Magallanes ha sido históricamente un área de producción de materias primas, principalmente, como les decía, la industria maderera en un inicio, la ballenería entre 1905 y 1915, donde se echaron, disculpen la palabra coloquial, pero prácticamente todas las poblaciones que estaban ahí, de diversas especies de mamíferos marinos, la caza de lobo. Viene la ganadería, después el petróleo, el gas, metanol y ahora esto, ¿no? Entonces, existe un concepto también como generalizado dentro de Magallanes, en el sentido de que somos una región que provee, ¿ya? Pero independiente de proveer estas materias primas o estos productos, que en realidad no son muy elaborados, ¿no? Energía, no nos permite desarrollarnos como comunidad como no como se impone, sino que como se plantea en este imaginario. Entonces, si bien hay un reconocimiento de que somos un área, digamos, un territorio que ha contribuido con esta
dinámica, digamos, económica, estamos también muy vinculados con otros aspectos de nuestra región, o sea, la valoración del patrimonio natural, cultural, el uso de los espacios abiertos, verdes, está muy arraigado también en la población. Entonces, pero en realidad todas las cosas que han ocurrido, digamos, últimamente con esta nueva propuesta, ¿cierto?, que viene del gobierno anterior, con esta estrategia, solo, digamos, se han tomado, y como mencionaba Gaby, decisiones en entornos muy cerrados, con poca participación. Entonces, bueno, para cerrar, digamos, el proceso en Magallanes, a mi criterio, digamos, y con los colegas que compartimos en el panel, evidentemente no es justo, no estamos hablando de transición, y no es justo porque todo esto se ha construido, digamos, de espaldas a la ciudadanía. Como les decía, nadie le ha preguntado a los magallánicos si esto les gustaría. Entonces no nos permite, digamos, contribuir o incidir directamente en cómo se instala una industria en nuestra región, en la República Independiente de Magallanes. Em, bueno, perdón, y la otra pregunta era el panel ciudadano, ¿no? Se me perdió. Contar un poco. Ante de repente que escuchamos, digamos, que algo existía con parques eólicos, que iban a poner una torre en Tierra del Fuego. Yo en ese momento trabajaba en Centro Vallalomas, un centro de investigación que se dedica a la conservación de un área de alimentación de aves playeras migratorias. Entonces, chuta, lo que más nos llamó la atención es cómo nos van a poner un aerogenerador aquí al lado. Empezamos a investigar y así, con otros colegas que son expertos en aves, logramos empezar a identificar que esto era realmente una realidad y que habían proyectos y que estaba metido el gobierno, que existía una estrategia. Y en ese sentido, ¿qué hacíamos? Dentro de la percepción que yo tenía ahí en el centro de Vallalomas, entre la pandemia y todo lo que ha ocurrido, creo que desde el mundo ambiental y desde el mundo social hay todavía como poca motivación, ¿no? Como a participar. Si bien había un gran interés por participar y sobre todo con este nuevo gobierno, eso se ha ido diluyendo y la gente está cansada porque uno va a la participación ciudadana de los distintos instrumentos de gestión, por ejemplo, zonificación de borde costero o lo que sea, digamos, plan de acción. Y en definitiva, se tratan temas digamos, de toda índole, donde se plantean las problemáticas socioambientales también, y después cuando sale el documento, sale cualquier cosa que se discutió en esas reuniones y en esas sesiones. Entonces, hay un gran descontento. Eh, También venía el gran descontento, creo yo, del proceso fallido de la Constitución, ¿no? O sea, la gente igual quedó muy desgastada con eso, y en realidad la participación en esto era muy baja, desde el mundo ambiental, ¿cierto? Y social, como que la gente no quería saber mucho, no había participación. Y en ese sentido, bueno, empezamos a pensar ahí con los colegas cómo motivamos esto y cómo no le facilitamos y hacemos la carga menos pesada para las distintas organizaciones para que participen. Entonces, es así como conformamos este panel ciudadano sobre hidrógeno en Magallanes. Actualmente somos 13 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temáticas sociales, ambientales, con trabajos en la región. Y, y así hemos ido desarrollando toda una orgánica para poder ordenarnos, digamos, y poder estar presentes en las distintas discusiones en las que estamos, pero como un solo bloque, ¿no? Como una sola estructura, entendiendo que para todos es muy complejo. La mayoría de la gente que trabaja en temáticas ambientales o sociales lo hace desde el amor al arte, creo yo, no sé, o desde un interés genuino por cuidar. De repente hay gente que no tiene nada que ver con el mundo ambiental y lo hace de repente pidiendo permiso en sus horas de trabajo o, bueno, dejando de estar con la familia, ¿cierto? Una demanda de participación muy alta y eso es lo que queríamos de alguna manera un poco contribuir para poder ser realmente incidentes, optimizar los esfuerzos. Y por último, también otro
el objetivo del panel tiene que ver con poder realizar observaciones a los... ahí sí. Poder realizar observaciones a los estudios de impacto ambiental que están ingresando al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, entendiendo que la gente que forma parte del panel, tanto las organizaciones como los asesores expertos que tenemos, esa es nuestra fortaleza, o sea, hay conocimiento. Y ahí también es un largo trabajo porque, no sé, ahora recientemente ingresó un gran proyecto que es de HNH Energy, que son miles de páginas. Es muy complejo revisar miles de páginas en cuánto, 60 días. Entonces, cómo el panel, desde su Secretaría Ejecutiva, digamos, contribuye a, eh, digamos, como filtrar la información, entregarle la información concreta al experto que maneja ese punto, relevar mediante el trabajo igual interno de la Secretaría cuáles son los aspectos críticos y así poder contribuir a que la gente participe, pero de una manera más, o sea, facilitada. Y eso, bueno, estamos totalmente construidos ahí desde agosto del 2023 y tenemos nuestras redes sociales, perdón, un gran equipo ahí de profesionales y de gente, digamos, que tiene un interés genuino por conservar nuestra región. Así que eso, por mi parte. Maravilla. Muchas gracias, Gabriela. Ajá. Ahora me gustaría abrir el espacio para que las personas de la audiencia pudiesen realizar preguntas, comentarios, plantearles inquietudes. Como ven, acá tenemos una diversidad de experiencias, no tan solo territoriales, sino que además profesionales del área en el que se desempeñan cada una de estas grandes mujeres que tenemos en este panel, además constituido por grandes mujeres y lideresas, así que no, había que mencionarlo. No sé si hay alguien que quisiera romper el hielo haciendo la primera pregunta. Sí, hola, mi nombre es Raúl Riquelme y pertenezco ahora al pueblo chango originario como indígena y mi función siempre ha sido los ojos debajo del mar. Siempre ha estado mucho tiempo recorrer la región, especialmente esta región, y mi preocupación se entorna a que todas estas políticas estratégicas y todo lo que se podría desarrollar en la región no tiene esa mirada debajo del mar. Es una, sí, me gustaría invitarlo a enfocarse solamente en la Bahía Mejillones. Bahía Mejillones, traten de sumergirse de tantas tuberías que usan las termos para enfriar, tantas larvas que matan en sus procesos y las devuelven como materia orgánica al fondo. Sigan sumergidos en el fondo del mar. Súmenle en agua Antofagasta con un mal vecino que no tiene una planta que hace los tratamientos de las materias grises de los desechos de la población. Sigan sumergidos en el fondo del mar esa acumulación de materia orgánica que nosotros tenemos que convivir y bucear, sacar marisco en el territorio y vendérselo a la misma población. Traten de mantenerse un poquito más en el fondo del mar, lo anóxico que se está volviendo eso y lo desértico que se está volviendo Bahía Mejillones. ¿Me entienden? Ahora súmenle en un futuro más desalación, más cambios de pH, más materia orgánica muerta que va cayendo al fondo del mar. Por último, les pido un esfuerzo y eso replíquenlo en las distintas caletas y zonas que ya están destinadas a poner desaladora y a poner cambios de pH, donde sufre, principalmente lo que sufre, que no ven ustedes, son los cambios milenarios que costó desarrollarse en los territorios, que es una línea muy delgada. A cambio, que en el sur de Chile, donde los fiordos y canales son inmensos, kilómetros y kilómetros, se van sumando unos contra otros. Kilómetros y kilómetros de costa. Nosotros tenemos un hilito muy finito de costa que es el único. Y que cualquier cambio, ya sea en su pH o acumulación de materia orgánica o de ruido excesivo, todo cambia.
y recuperar eso en el fondo del mar, recuperar esas praderas algales, esos humedales submarinos, porque todo el mundo se preocupa de los humedales que ve, pero no se preocupa de los humedales submarinos que están ahí, que nosotros constantemente lo estamos buceando y viendo. Entonces, esa me preocupa. Quería transmitirle un poquito que sintieran qué sentimos nosotros cuando vamos viendo esos cambios, que lo hemos visto por 30, 40 años buceando. Y hoy en día empiezan a tener trastornos, fuertemente trastornos, que no lo ven, solamente los vemos nosotros. Y sí los consideramos científicos porque conocemos esa ciencia ciudadana y tenemos nuestros propios biosensores, nuestros propios productos, son nuestros sensores que nos van diciendo, hey, estamos enfermos, hey, mira mi concha, está débil, hey, ¿entienden? Tenemos otra palabra acá. Hola, mi pregunta es para Gabriela. ¿Cuántos proyectos de hidrógeno verde hay en tu región en este minuto? En la región, bueno, no es una información que sepamos abiertamente y pública, es una de las cosas que hemos insistido en este año para poder tener. Corfo lanzó un mapa hace un tiempo atrás, donde más o menos se muestran 16 proyectos, todos a una gran escala. Estamos hablando de sobre 5.000 hectáreas de intervención con parque, no parque, bueno, planta, complejo, es complejo eólico, eh, pero de esos algunos están, como decía la Gaby, en prefactibilidad, otros ya han ingresado al servicio de evaluación de impacto ambiental y otros están, digamos, explorando. Pero lo que sí ha ocurrido es que hay por parte de algunas industrias, digamos, ya vínculos directos con los ganaderos. Lo que ocurre en Magallanes es que la industria se plantea, digamos, establecer en la estepa, ¿no? Que es la pampa patagónica que siempre vemos que de alguna manera, de nuevo, hay un imaginario de que es un territorio totalmente inerte, ¿no? Que ahí no hay vida, que no hay nada, entonces metámosle cosas. Eh, entonces, estando dentro de ese territorio, digamos, de esa estepa, el 80% de los proyectos que se proyectan, digamos, están en este ecosistema, que es el ecosistema menos representado dentro también de las áreas silvestres protegidas del Estado. Entonces, hay una gran diversidad de distintos capitales, de Austria, Alemania, Francia, Estados Unidos, y ahora más recientemente ENAP, que es nuestra empresa nacional del petróleo, ha estado impulsando una planta y tratando de asociarse con la industria, digamos, europea y que en realidad mucho éxito no han tenido. El gobierno había planteado, digamos, que ENAP pudiese contribuir con infraestructura habilitante y que sea compartida. Y eso se firmó un acuerdo y todo con 7 empresas y al final entró HINH y tiene el puerto al lado del otro puerto. Entonces, hay muchos. Estamos hablando de prácticamente 16 de los que conocemos que se han ido a presentar a distintas instancias del gobierno, pero ha sido una información muy difícil de obtener. O sea, por lo menos nos costó un año que el gobierno nos entregara información. ¿Alguien más que...? Ya. Tenemos a Andrea y después Marcelo. ¿Ya? Sí. Bueno, mi nombre es Andrea Vázquez Alfaro, soy parte de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra. Con Alejandra nos encontramos hace no tantos años, pero sí resto de años. Nuestra organización en el territorio tiene cerca de 12 años de existencia, de resistencia, con altos y bajos como todas las organizaciones. Y mi pregunta va enfocada principalmente
más allá de la pregunta que nos reúne de hablar sobre esta transición que nosotros sabemos que es intransigente, que es injusta, que no es verde, es preguntarnos por los movimientos, el movimiento socioambiental, porque mi impresión desde el territorio es que este movimiento o las orgánicas territoriales quedamos muy golpeadas post estallido social, post proceso convencional, donde nos metimos muchos con un proyecto, ¿no es cierto? Y disputamos políticamente ese espacio y lo perdimos. O sea, lo ganamos en que ganamos representantes ahí, pero perdimos el proceso. Y para nosotros ha sido brutal, quizás para gran parte de los movimientos. Acá hay personas nuevas que son, por ejemplo, del pueblo chango, que se han ido incorporando, ¿no es cierto?, a este radar de lucha ambiental. En Magallanes no conocía la experiencia, qué bueno conocer estas iniciativas Fundación Tanti, que también no lleva mucho tiempo, aunque Ramón también nos conocemos hace muchos años, pero la sensación que me da a mí respecto al movimiento socioambiental en Chile es que está muy desarticulado, no sé si desarticulado, pero muy, muy disminuido. Entonces, mi pregunta va quizás a que llevan más tiempo y que las cacho desde ya las trayectorias a Pamela la he conocido muchos años, cuando, por allá por el Chile sustentable. Es que por eso llevamos muchos años en esto. Uno se le va, no nos damos cuenta, se nos va la vida en estas luchas, como decía Pamela, todo el tiempo reaccionando frente a la impronta. Yo soy de Calama. En Calama, fuera de toda la violencia que hemos vivido como territorio y que todo el resto del país lo normaliza porque, es Calama. Calama tiene que abastecer a Chile, Calama es el suelo. Entonces, eh, además encima no está sumando esto de hidrógeno verde, etcétera. Pero mi pregunta va a eso, a Alejandra, Pamela, ¿cómo analizan ustedes la crisis misma del movimiento socioambiental y cómo podemos ver nuevas perspectivas de articulación? Porque quizás ese es es la pregunta que nos tenemos que hacer, ya que el diagnóstico más o menos lo compartimos, quizás no no, quizás tenemos diferencia, pero ese es el problema que tenemos hoy día, cómo visibilizamos un movimiento que además con un gobierno que se levantó sobre nuestros cimientos, ¿cachai? No, yo no voté por Boric por su proyecto, sino contra Kast, pero hay que decir que tenemos compañeras que trabajan en el Ministerio de Medio Ambiente y que son parte de esta historia de relaciones de movimiento social. Entonces, este gobierno nos ha golpeado fuertemente, además, a las orgánicas. ¿Cómo ven ese escenario ustedes? ¿Quieren escuchar la otra pregunta? Y después vamos cerrando para el café. Marcelo. Bueno, más que pregunta, quiero dar a conocer una realidad que tenemos nosotros en la comuna de Mejillones. Eh, Como consejero regional del pueblo Chango, eh, como comentaron ahí las panelistas, lo primero que se percibe es la ausencia total del Estado, eh, sumado a la mala información, que se mal informa ya. Cuando se llega a informar algo, siempre es como a la maleta, como uno dice. Eh, lo otro que es como una línea muy delgada, que siempre se ha dicho la diferencia entre pescadores y chango. Entonces no existe esa mirada, esa cosmovisión de nuestros hermanos, ya sea pescadores o chango en sí, porque la ausencia total del Estado llega con las empresas estas ofreciendo de todo. Entonces a donde hay un Estado ausente, donde todo es necesidad, obviamente termina cediendo. Entonces somos muy pocos los que realmente a lo mejor estamos como enfocados o nos acogió el pueblo chango y tenemos esa cosmovisión, hoy la compartimos con los demás hermanos que hemos ido conociendo. Entonces, esa tarea nos falta, los ponen también el tema de CONADI, que si no estáis reconocido, acreditado o formado comunidad territorial, no existes. Entonces, igual dicho sea de paso, aprovecho de
de dar las gracias a Fundación Tanti que nos ha podido apoyar, otras más, pero con la que estamos trabajando más fuerte es con la Fundación Tanti en todo esto, estas precariedades que tenemos y como les digo, nos faltan herramientas y nuevos líderes. Le vamos a pedir que sean cortitas las preguntas, porque el compañero también ya le había dicho que íbamos a cerrar, así que una, y ahí puede cada una quizás tomar una, o ustedes pueden. Bueno, la saludo en el amor del Señor Jesús a todos los presentes. Más que nada, le quiero agradecer a las opositoras por la información, ya que nosotros nos estamos agregando a todas las partes que nos puedan enseñar. Nos vamos llenitas de bendiciones, llenitas de cosas de seguir luchando, ya que todo esto nos conmueve a todos y a todas, porque en algunas partes el peligro es para todos. No con también el ecosistema de tanto de los animalitos, pajaritos y lo que vive la reserva del mar. Nosotros, el ser humano, también estamos siendo afectados. Entonces, con esto me voy con más ganas de lucha, de seguir y agradecer a Tanti y de seguir donde los invite e ir para saber con qué arma podemos luchar. Muchas gracias y las bendigo en el nombre de Jesús. Hola, buenos días. Primero que todo agradecer la exposición, muy buenas todas. Son dos preguntas, va a ser bien conciso. Uno, los restos de los conchales, momia o restos de antiguas viviendas changas en la zona costera, ¿servirían para parar proyectos o para detenerlos? Esa es una. O también restos submarinos en caso de que haya. Y lo otro, por transparencia, se puede solicitar la geolocalización de los proyectos aprobados en el SEIA. Muchas gracias. Ahí entonces cerramos con las preguntas. Muchas gracias. Hola, hola. Sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias a todos por sus palabras. Lo último que es muy concreto, y dado que es parte de mi ámbito del conocimiento, efectivamente cuando hay patrimonio arqueológico hay un nivel de protección específico. O sea, el Consejo de Monumentos Nacionales está obligado, tiene competencias para proteger ese patrimonio arqueológico y por lo tanto las comunidades que defienden su territorio y ese territorio tiene en sí una memoria ancestral, eso es digno de protección y de hecho jurídicamente, legalmente está considerado en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, que con todo lo perfectible que es, no es un sistema perfecto, es un instrumento de gestión ambiental que permite al menos participación, ¿no? Participación con su letra chica, por supuesto, pero participación. Y en ese mismo ámbito también la ley chilena es muy perfectible, pero una de las cosas buenas del último tiempo es precisamente la ley de acceso a la información pública. Una puede solicitar, bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un sistema de georreferenciación de todas maneras. Una puede buscar todo proyecto que entra al sistema de evaluación de impacto ambiental, queda en un registro que es público. De hecho, hay una aplicación del celular que es re buena y que te los muestra georreferenciados. Y de todas maneras, o sea, hay una no necesitaría ley, o sea, pedir acceso a la información pública porque forma parte de la transparencia pasiva. Eso quiere decir que sin que nadie lo pida, debiera estar ahí publicado en las páginas de la institucionalidad. Pero de todas maneras, cuando una solicita acceso a información pública, hay algunos motivos bien específicos por los cuales no te la podrían denegar, cuando es información secreta, etcétera, etcétera. Pero si estamos fuera de esos ámbitos, es muy
frecuente que se niegue la información o que de hecho se dejen pasar los plazos y la gente se queda tranquila y bueno, lo pedí y no me dijeron nada y entonces, bueno, no. Hay un proceso que es recursivo, una puede presentar un recurso ante el Consejo para la Transparencia y finalmente, después de un proceso largo, ya mi experiencia más antigua es fue con los organismos genéticamente modificados, que tienen ahí su sistema, fue un mundo lograr que se entregara la información, pero se logró. Lo mismo con los antibióticos de los salmones en los centros de cultivo más hacia el sur. Así es que sí, la herramienta existe, lo que pasa es que hay que utilizarla. Y esto me lleva a conectar con la pregunta de Andrea, que agradezco muchísimo. Y también quiero dialogar un poco con lo que ya han comentado Pamela y Gabriela, las tocayas, en torno a la relevancia de los territorios y la relevancia colectiva y comunitaria. Otra de las cuestiones muy trascendentales que marca nuestro trabajo en Defensoría Ambiental es que no nos interesa reconocer que todo movimiento parte desde un territorio que es consciente de las amenazas que está enfrentando y que se organiza para defenderlo y resguardarlo. Lo cual no es algo para romantizar. Sabemos que defender la naturaleza en América Latina es la actividad más riesgosa del mundo. Nos matan por defender a la naturaleza. Aquí en Chile las cifras no son tan altas como en otras partes del mundo, en Colombia, en Brasil, pero estadísticamente estamos en riesgo. Y es muy contraintuitivo porque no estamos haciendo nada más que defender la casa común. Aquí es muy particular la diferencia de motivaciones. Aquí lo que nos motiva son intereses colectivos, son bienes comunes, no individuales. Y así todo, bueno, es muy difícil y eso también es muy elocuente de que lo que se está intentando enfrentar es un sistema que es hegemónico y que es individualista, pues que es en beneficio, o se beneficia a una población que es muy pequeña, muy minoritaria, pero que tiene muchísimo poder. Y eso sin duda que es algo que hay que disputar. De todas maneras, lejos de esa romantización, se sabe que hay una resistencia en los territorios, hay una organización y hay un aprendizaje también. Yo quiero rescatar mucho eso. En la Defensoría ahora mismo estamos a punto de lanzar también una investigación que también les vamos a compartir oportunamente sobre la memoria que tienen los territorios, que constantemente han tenido que enfrentarse a injusticias ambientales y en ese devenir, que como bien dice Pamela, es amargo, de todas maneras hay un aprendizaje y ahí es súper importante la colectividad, los afectos, los espacios, la ternura que tenemos las comunidades es algo que hay que defender y que hay que cuidar. Es súper importante reconocerlo. Sin duda que quedamos muy apaleados como movimientos después del fallido proceso constitucional, después de la pandemia, toda la represión que hubo, si se acuerdan, cuando se filtró la información de la inteligencia, que no es tan inteligente, pero que se llama inteligencia policial, que nos tiene catalogados como blanco de interés por nuestro potencial de movimiento de masas. Eso lo reconocieron los abogados de Carabineros en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema cuando presentamos recursos de amparo, que los perdimos porque la institucionalidad reconoce la doctrina del enemigo interno. Es cierto, pero el proceso constituyente existió. Los cabildos existieron, la propuesta existe, se ha estudiado a nivel internacional, los estándares fueron altísimos. Lo que pasa es que la política y los medios hegemónicos de comunicación no estuvieron contentos. Si en la disputa del poder alguien pierde poder. Los cabildos existieron, la propuesta. ¿Qué clase de brujería es esta?
La ya. Bueno, existió la propuesta y eso está ahí, no está muerto. No está muerto y es algo que en una u otra forma, en uno u otro momento, va a ser lo suyo, porque efectivamente el mundo no resiste más extractivismo, más tiempo de pérdida de, algunos llaman recursos naturales, yo prefiero hablar de bienes comunes naturales. Al final, y esto es un cliché, pero es un cliché bonito, somos la naturaleza defendiéndose, somos la conciencia del planeta Tierra. No somos ni mejores ni peores que el resto de los seres que habitan este territorio, pero somos conscientes y tenemos la hermosa capacidad de cuestionarnos, de conversar, de poner en contexto nuestras hermosas diferencias que están muy bien. Yo creo que ese es un gran problema que nos aqueja en nuestra imperfección humana. Nos hemos socializado en un sistema capitalista extremadamente neoliberal en Chile. Todavía vivimos las repercusiones de la dictadura que fue muy cruenta. Y eso de alguna manera igual nos constituye, igual está en nuestro ADN y eso hay que reconocerlo. Pero desde abajo también las brasas continúan ahí presentes y yo creo que es súper importante reconocerlo y agruparse y articularse, porque no nos queda otra. Y en la medida en que somos conscientes y compartimos, y por eso muy genuinamente agradezco mucho este tipo de instancias, porque nos permite conocernos, vincularnos, que compañeras que quizás hace poco no tenían tanta información puedan acceder a la información, compañeras que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas, sepamos que hay más personas. Yo creo que es súper importante que podamos valorar eso, ponerlo en valor. Si es que pensamos en la noción tan manoseada de desarrollo que se nos impone externamente, sobre todo desde un norte global que tiene otras nociones, también podemos poner en disputa esa noción del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo yo me desarrollo? No es crecimiento eterno, es desarrollo. En el desarrollo también está el ciclo de vida, muerte, vida, y ahí también están nuestros ancestros, los conchales, hay una memoria del territorio y eso nos sirve en lo muy técnico y concreto para defender un territorio específico, pero también en lo más abstracto a articularnos y a vincularnos como especie. Y yo creo que también no tengo respuestas, no tengo soluciones, pero sí tengo la intuición, y a la intuición hay que hacerle caso, de que las soluciones son locales, son territoriales. Y ahí también cometemos el error de engrupirnos con esta idea de lo hegemónico. Claro, una vez las noticias, a nivel de toma de decisiones, están ocurriendo unas cosas y muy correctamente tenemos que utilizar ese lenguaje también. Parte de mi labor como abogada es precisamente que puedo hablar ese lenguaje de la toma de decisiones y acercarlo también a quienes naturalmente no lo hablan porque es un lenguaje hecho para la toma de decisiones solamente. Pero ahí también hay una brecha entre lo que ocurre a nivel de toma de decisiones y lo que ocurre en los territorios. Y esto mismo, el conocer a la vecina, al vecino, reconocerse pueblo chango, reconocerse buzo. Agradezco muchísimo tu intervención, Raúl, de llevarnos al fondo del mar, porque de ahí también venimos. Ahí también está el principal, la principal fuente de absorción de contaminantes está debajo del mar. Y hay ideas muy desquiciadas sobre la minería submarina que nos ponen en peligro, pero que ahí donde está el problema también está la oportunidad. Y yo creo que eso es algo que nos toca rescatar porque es la mejor manera que tenemos de poder habitar este espacio, que somos una generación
que nos tocó este desafío, a otras generaciones les tocó otro desafío, pero para poder enfrentarlo y más allá de la crisis o las crisis o la multicrisis, es desde adentro y es desde los territorios que van a surgir las soluciones y no son perfectas y no son únicas. Cada territorio tiene su identidad y está muy bien que así sea, porque al final dentro de la diversidad igual estamos en una casa que es común. Gracias. Bueno, sí, quedamos súper golpeados, digamos, del tema constitucional, pero no sé si el tema constitucional nos golpeó más que el propio gobierno, digamos. Entonces ahí tengo mis dudas, digamos, porque el gobierno, por una parte, formar cuadros que piensen estas cosas políticamente en el tiempo requiere de mucho tiempo. O sea, piensen ustedes que yo, voy a hablar de mi experiencia personal, yo conocí la ecología política en el año 2008 y estamos en el 2023. Si yo me voy ahora a trabajar al gobierno o me voy a otra instancia, se corta, digamos, el proceso de aprendizaje y acumulación de conocimientos en el tiempo para hablar en un lenguaje de política pública desde el Estado, digamos, y que pierde la conexión finalmente con las cosas. Eso es lo que estamos viendo. O sea, hoy día cuánta gente está en el gobierno, digamos, que no voy a dar nombres, pero me ha tocado compartir, digamos, en la cual te vienen a decir, es como, no, pero es que necesitamos el hidrógeno verde. Y eres como, amigo, tú estás colgado de la lámpara hace 3 años atrás. O sea, no me vengáis a hablar de que necesitamos el hidrógeno verde. Entonces, dicho eso, yo creo que el trabajo, hay 2 trabajos creo que hay que hacer bien de hormiga, pero hay que hacerlo. El primero es como hay que abrirle los ojos a mucha gente. Hoy en día la crisis climática y ecológica es pobreza. Es pobreza directamente, o sea, no es que uno se lo esté imaginando, puede que sea, no, es empobrecimiento. Primero porque los precios de las cosas van a subir. Y creo que la interpelación a esas personas, nosotros lo hemos estado haciendo en la fundación, en los distintos seminarios, cosas que vamos, comunidades que nos invitan. Yo he ido a comunidades, pero yo ni siquiera tengo auto, así que me pego los viajes en bus hacia la Estrella, voy a donde me invitan, voy, si es que tengo el tiempo y me trato de hacérmelo, digamos, porque hay que empezar a hablarle a la gente de, mire, estas 2 crisis o todas las policrisis que tenemos afectan el bienestar material de usted, así como usted y familia. Le van a faltar alimentos, probablemente le va a costar más caro vestirse, o sea, vamos a perder un acceso a cosas. Y creo que eso es lo primero que a la gente como que le llega, digamos, cuando usted le dice no vas a tener el acceso a las cosas, como que se abre un poco, digamos, la conciencia, porque si yo le vengo a contar mi rollo ambiental y la naturaleza, entre las prioridades de las cosas de la gente no es la primera. Después comprenderá que el ecosistema sustenta la vida, ¿se entiende? Entonces yo creo que hay que hablar en un lenguaje fácil, en un lenguaje cercano, no venir a decir, mira, yo te voy a explicar lo que sí. No, yo creo que aquí hay que bajarse un poco el pony y lo digo para la academia, lo digo para las ONGs, como bájense del pony y aquí hay que explicar en fácil. Porque para hablar cosas complejas, escribe, investiga, lo que queráis. Pero en el fondo aquí hay que hablar la cuestión en simple. Hay que facilitar a las personas el poder comprender lo que significan estas 2 crisis y las que vienen, digamos. Por lo tanto, creo que ahí hay un primer cuento para armar la cosa, como rearmar el tejido social en torno a cómo se enfrentamos, porque el problema acá es que como nos vamos a empobrecer, va a significar que tenemos que prepararnos. Entonces, si los 1,5 grados se van a traspasar, el Acuerdo de París no se va a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos frente a las olas de calor? ¿Qué hacemos con respecto a los alimentos? Bueno, produzcamos alimentos. Si la cosa, aquí hay que volver a meter las manitos a la tierra. A mí en estos momentos yo siempre me pienso a mí misma de no me va a servir nada la ciencia política si quiero enfrentar la crisis climática porque tengo que saber cultivar una papa, cosa que todavía no sé, digamos. Entonces, creo que hay que hacer una acumulación de conocimientos que van a reivindicar otros estilos de vida, porque es lo que nos vamos a tener que preparar, porque si no, si uno espera que el mercado lo haga, eso no va a ocurrir, porque el mercado va a proveerle al que pueda pagar. Entonces, ese es un primer elemento en el cual yo creo que tenemos que empezar a interpelar. Y un segundo tema es hablarle a la juventud. Creo que la juventud
está atrapada en dos cosas y está bien complejo el tema. Tenemos los jóvenes activistas y es como, amigo, el activismo no es la COP, no es la COP, pero andan todos que soy champion de la COP, que soy negociador y es como, ¿qué negociaste tú? Perdóname, pero por favor, o sea, es como, no has negociado nada. Bájate del pony. Acá no se trata de ir a los eventos y sacarse las fotos porque uno después ve, en esta COP16, pero además que era en Colombia, anda todo el mundo allá cuando tenía el problema acá. Entonces yo creo que ahí hay que un poco también llegar a nutrir, digamos, y ahí felicito a la Fundación Zeus que hizo una escuela de ecología política, donde hablamos de política. O sea, aquí hay que volver a nutrirse con los argumentos, porque eso es lo otro. Y aquí un tercer elemento. Si queremos disputar estas narrativas que están sumamente instaladas, necesitamos ir con todo el argumento y la artillería de vuelta. Porque imagínense, las empresas le pagan a un CEO para que defienda estas cosas y ese ser humano, sobre todo de estas asociaciones de generadoras, de la minería, a ese ser humano le pagan solo para que vaya a reuniones y se siente a las participaciones. Y a nosotros no nos pagan ni siquiera el pasaje, digamos, para poder participar en las cosas. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí necesitamos, digamos, nutrir el argumento duro, y por eso estas investigaciones, TERRAM, Chile Sustentable, el OLCA, la editorial que usted quiera, digamos, hay información. Si el tema es cómo lo bajamos ahora a los territorios. Tantique está haciendo acá un trabajo súper importante con el tema de los salarios. Y quizás un cuarto elemento, y este es uno de los más complejos, es cómo no nos recriminamos entre nosotros mismos también. Porque, por ejemplo, hay comunidades indígenas también que están negociando también estas cosas. Y yo los entiendo, con el dolor del alma, digamos, pero cuando el Estado no llega, como decía por ahí Marcelo, cuando el Estado no está en la comunidad, en altura además, por ejemplo, se empieza a instalar como, bueno, prefiero negociar con la empresa que me dé algo a que el proyecto igual se construya y no me dé nada, digamos. Entonces, no podemos empezar a hablar como, la comunidad se vendió. Se vendió, se vendió, se vendió, se vendió. Porque el problema es que cuando esas comunidades, por ejemplo, están solitas y caminan en los caminos solitarios, las empresas las amenazan, po. Si eso hay que decirlo, si para qué no hay que tapar el sol con un dedo. Les amenazan la vida, digamos. Entonces, es muy complejo también, digamos, cómo nos prestamos estos apoyos. Y por eso creo que sobre todo los que tenemos el privilegio finalmente de estar en los foros, en seminarios, estas cosas hay que decirlas. Porque si no las decimos, no existen, po. Entonces yo creo que ahí hay un elemento también que tenemos que empezar a hacer este rearme de tejido. Y también, y esto es con lo que cierro, digamos, creo que hay que decir las cosas con verdad. Yo, por ejemplo, dejé de sacarme, o sea, un compromiso que hice conmigo mismo. Yo nunca había apoyado a un candidato presidencial públicamente, nunca más lo voy a volver a hacer. Nunca más. Es como, no, jamás, nunca más. Y aunque sea lo que esté al frente, porque al final nos metieron un cuco de que lo que estaba al frente era peor y miren cómo estamos, po. Me refiero ambientalmente hablando. Es como, no sé si hubiese sido peor al final del día. Por lo tanto, yo ahí creo que uno podrá pasar las propuestas, pero nunca más presto digamos, mi propia, digamos, construcción que he hecho a firmarle nada a nadie, digamos, porque es muy terrible lo que está pasando, los planes, todo sin participación, todo así como a la rápida, la idea es validar como el checklist nomás de cómo participaron, check. Entonces creo que esa construcción tenemos que entre todos, digamos, hacer este tejido. Yo espero que el grupo WhatsApp que hicieron no lo borren, porque decía, solo los administradores pueden mandar mensajes, porque creo que de ahí puede salir algo interesante. Si comunidades de acá tienen que ir a exponer al Congreso, podemos gestionar esas cosas. Si hay que gestionar otros seminarios, si hay que llevar gente a Santiago, si hay que firmar una carta, hay que sacar una declaración. A pesar de que son hechos chiquitos,
La acumulación de declaraciones, por ejemplo, tiene vuelta loco a los empresarios en estos momentos de las que se han hecho de hidrógeno verde, por ejemplo, con relación a Magallanes. Están preocupados, ¿ah? El ecologismo está ahí. Entonces yo siento que no tenemos que dejar de hacer eso, a pesar de que a veces uno cree que no tiene ni un impacto. Entonces hay que escribir, chiquillas. Hay que escribir estas cosas. Me refiero a cartas al director, prensa local, una columnita, porque uno va dejando un rastro en el medio. Entonces, cuando uno googlea, hay gente que se pone. Entonces, vamos dejando como ahí. Hay que escribir también, hacer ese ejercicio. Al principio, la primera columna siempre es mala, ya la segunda, la tercera, después ya uno escribe solo, digamos. Hay que hacer ese ejercicio. 4 o 5 párrafos, no es necesario más, digamos. Pero para poder poner estos temas en la palestra pública, porque eso es lo otro. Hay que sacar este tema a la palestra pública para que más gente se te una, digamos, pero creo que el lenguaje que tenemos que ocupar es de nuevo de nos vamos a empobrecer. No es para meterles miedo ni para generar ecoansiedad, pero también tenemos que hablar la realidad, pues si no te cuento un cuento aquí y hablamos otra cosa, digamos. Así que eso, hasta ahí me quiero. Gaby, nos quedáis tú. ¿Puedo hacer un par de anuncios antes de terminar? Y nada, estamos entre un poquito pasado y en la hora. Pero comentarles, tenemos este espacio físico hasta las 2:30, que era hasta cuando estaban agendados. Vamos a pasar, una vez terminemos este panel, al coffee, que lo vamos a tener aquí afuera. La idea es que estas conversaciones que han comenzado ahora continúen durante el coffee. Y luego vamos a pasar a el segundo panel, donde vamos a traer a personas de las distintas comunidades. Vamos a tener a Don Robinson, vamos a tener a Cata Alonso, que viene de Quintero Puchuncaví, y a don Marcelo Silva, que nos van a estar contando un poquito sobre cómo todo esto que estamos hablando se vive, se experimenta, se aterriza en el territorio. Recordarles que de este seminario va a salir una memoria, vamos a transcribir, digamos, la jornada, que como dice, no, y quienes nos están mirando ahora por el streaming, que son los que tienen que transcribir, un saludo ahí a Estefanía Triviño, que va a hacer ese trabajo, nos deben estar mirando con cara de ya. Pero para que no se vayan, para que se queden, súper importante esta segunda conversación que vamos a sostener. Y para la Gaby, yo sé que es terrible ser la persona que viene antes del coffee, pero mientras más te extiendas, más nos demoramos en llegar al coffee. Así Chuta. que te pido ahí breve, pero agradecidísimo también. La Gaby es la que viene desde más lejos, así que por favor, el espacio es todo tuyo. Voy a empezar con un chiste. Sí. ¿Para qué me invitaste, po? No. Sí, sabes cómo me pongo, claro. Bueno, yo hice un punteo porque aquí mi memoria siempre es frágil. No me voy a extender mucho, pero solo hacer comentarios respecto a los distintos comentarios que hubo y un cierre. Efectivamente, concuerdo con usted, don Raúl, ¿no? Sí, somos un país de mar y que se ha desarrollado de espaldas al mar. Y eso ocurre desde Arica a Puerto Williams. ¿Cuál es el primer Arica? No, sí, pero hay un pueblo que creo que está más arriba. Pero bueno, em, y lo mismo ocurre en Magallanes, o sea, en general la población, la comunidad, la región, la gente que habita, digamos, Magallanes, no tiene una percepción, digamos, de la existencia del mar, de los recursos que provee. Entonces, concuerdo totalmente con usted. Em, Pues había algo respecto a los vínculos de las organizaciones. Yo creo que el gran desafío, no lo digo yo, lo han dicho varios investigadores, es que para las organizaciones sociales, medioambientales, enfrentar este discurso positivo de que es necesaria la transición energética nos pone en una posición muy difícil porque somos del mundo ambiental. Entonces, ¿cómo la gente del mundo ambiental se está negando a una transición energética? Entonces, es muy difícil de entender y para eso es muy difícil de desarrollar estas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos ahí en Magallanes, sobre todo, que es donde estoy trabajando. También Marcelo creo que mencionaba respecto al reconocimiento, digamos, de los pueblos originarios en Magallanes, en este caso en particular del hidrógeno, la CONADI, de los
3 proyectos asociados ha dicho que ellos no tienen ni una competencia en evaluar el proyecto porque no existe pueblo originario habitando ese territorio. Wow, o sea, uno queda para atrás, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo también con eso. Em, ¿Cuáles son los desafíos principales, digamos, para Magallanes específicamente? Los instrumentos de planificación, digamos, de planificación territorial. Tenemos un montón de instrumentos donde hay plata desde los gobiernos regionales, ahora cada vez hay más con este proceso de descentralización, y ninguno ha llegado a término dentro de este periodo. En Magallanes estamos con un proceso de zonificación de borde costero fallido, que se tiró abajo en la última etapa de aprobación. eh, Quedamos en cero, hubo prácticamente un año, quizás menos, me puedo equivocar, de participación, digamos, ciudadana y no quedó en nada. El plan regulador intercomunal, que hace aproximadamente 3 meses o 4 meses se votó dentro del Consejo Regional, fue rechazado para realizar, habiendo una cartera presupuestaria. Eh, y ese instrumento territorial, dentro de los que hay disponibles, es el único que nos pudiese ayudar algo en definir dónde instalar esta cosa, porque es el único que trae herramientas respecto al uso de suelo. ¿Ya? Entonces, bueno, frenado, se votó abajo. Y así un montón de otros instrumentos que se pudiesen aplicar. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con la gobernanza respecto a la instalación de la industria. Lo que es muy complejo es que la gobernanza está alojada en una institución de fomento productivo, CORF. Entonces, ¿cómo desde una institución de fomento productivo se logra dialogar y se logra establecer una gobernanza entre la industria, entre proveedores, el mundo ambiental, lo social? Es muy complejo. Eso también es un gran desafío. El gobierno hasta el momento solo ha, digamos, promocionado los beneficios económicos, ¿cierto?, de esta industria. Así que la verdad es que ahí solo un comentario. Y nosotros como panel también lo que hemos planteado es que no tenemos nada de información previa a esto. Entonces, no sabemos cuál es la escala, por ejemplo, que se debe intervenir para alcanzar las metas productivas que se han establecido para Magallanes. No tenemos idea. Porque el negocio también parece rentable solo en la medida en la que es masivo, a gran escala. Si no, no es negocio la cosa. No se han socializado tampoco los impactos ni sociales ni ambientales con la comunidad, y tampoco sabemos cuál es, o si es que realmente hay una intención de un uso local de este energético, ¿no? O sea, no, en un principio cero de disposición y ahora cada vez se ha estado escuchando algo más, pero no tenemos idea. Y por último, y con esto cierro, la carbono neutralidad, digamos, que se plantea que Magallanes contribuye, ¿cierto?, a esta meta planetaria, ¿no? Es bien compleja y lo hemos expuesto en varias instancias. Bueno, midamos realmente con la instalación de esta industria cuánto vamos a contribuir en la reducción de las emisiones de gas invernadero. Porque, o sea, para instalar ese nivel de escala, uno, hay que producir los aerogeneradores, las torres. ¿De dónde salen las torres? El fierro, el hierro, ¿cierto? Eso, carbón, ¿no? Hay que traerlos en barco. ¿A qué funcionan los barcos? ¿A vela? No. ¿Ya? Entonces, sumémosle más. Pues hay que armarlo, los camiones, los áridos, o sea, es una intervención gigantesca y que probablemente no da. Entonces, es una solución económica, o sea, es un negocio, eso es la realidad. Entonces, cuando nos planteamos desde el panel, digamos, tratar de entender digamos, esta carbono neutralidad y si realmente estamos contribuyendo y como les decía, planteándolo en las distintas instancias eh, convocadas por el gobierno, no hay respuesta. No existe respuesta. Entonces, como, ¿qué es eso? Chuta, ¿qué es eso? Esta cuestión, hay
investigadores en nivel mundial. Yo creo que esta cuestión lo ponía en ChatGPT y te da un cálculo, o sea, a este nivel, digamos, de la inteligencia artificial, pero se escudan, digamos, en que no es factible o realmente hacen oídos sordos. Em, y ahí, bueno, también es otro de los grandes desafíos de poder contribuir con esa evaluación. Y solo ahí ya me quedo. Magallanes es una región carbono negativa. O sea, nosotros producimos menos CO2, sí, menos contaminantes, ¿cierto?, de lo que se captura, ¿ya? Negativa. Entonces, si hacemos esta evaluación de realmente cuánto vamos a contribuir a esa reducción de CO2, o sea, nosotros ya estamos contribuyendo como región, ¿no? Somos negativos. Entonces, bueno, uno también se pregunta estas cosas y de dónde sale. Ya, y ahora sí que sí, el último. Les voy a pedir salirme del esquema, digamos, del itinerario, pero me gustaría en algún momento mostrarles el mapa que tiene Corfo con el despliegue territorial en toda la región y ahí puedo mostrarles con imágenes más específicas. Eso. Maravilloso. Muchas gracias a todas por participar, por viajar, por venir. Muchas gracias también a todos ustedes de la audiencia y de las comunidades que han venido y han estado con nosotros los últimos 2 días. La semana pasada también, sí, para que andamos con cosas. Así que nada, ahora vamos a pasar al coffee. Vamos a tener alrededor de 15 minutitos de coffee. La idea es que a las 12:15 podamos estar de vuelta acá. No sé si hay algo más que quiera añadir. Ya. Entonces, a las 12:15 nos vemos de vuelta. Muchas gracias. Corre video.